Cuando se habla de la infancia, la adolescencia y la juventud, normalmente suelen venir a la mente conceptos como la infancia y la ingenuidad, algo que ha tenido repercusiones en cuanto al rol que tiene el joven y el adolescente en una sociedad y en un estado político. A pesar de no poder votar ni tener influencias mayores en la democracia, los jóvenes y los niños siempre han sido tenidos en cuenta por el Estado y se lucha por defenderlos y protegerlos. Sin embargo, no siempre se ha tenido una noción tan clara de lo que los jóvenes deben hacer como parte de un Estado, es decir, de sus deberes como ciudadanos. En Colombia, hasta hace unos años, los sistemas penales para adolescentes solo podían aplicarse a los jóvenes que estuvieran en condiciones específicas establecidas por el Estado. Desde 1990, en Latinoamérica, se inició una transformación muy importante en la regulación del régimen penal para los adolescentes. Esto se dio gracias a la detección de una necesidad de cambio. Antes de esto, se tenía la noción de que los jóvenes e infantes eran menores objetos de protección y solo una pequeña parte de estos podía ser defendidos ante la ley. Todo se regía por el Código del Menor y según el artículo 30, únicamente los menores en situación irregular podían ser defendidos por la ley. Con el cambio que se empezó a realizar desde 1990, se buscaban políticas que tuvieran en cuenta a todos los jóvenes, sin hacer diferenciaciones. 18 años se vieran como sujetos con autonomía, que tienen responsabilidades penales y ante la ley colombiana, y por esto deben ser procesados como ciudadanos normales. Sin embargo, se observó que los derechos de la infancia y la adolescencia no podían dejarse de lado. Uno de los principales cambios logrados después fue la posibilidad de imputar cargos a los jóvenes, algo que antes no se podía hacer. Ahora, los jóvenes del sistema de responsabilidad penal pueden ser juzgados y procesados desde los 14 a los 18 años y pueden ser castigados por la ley como cualquier otro ciudadano. Después de los 18 pueden ser juzgados como adultos si es necesario. Teóricamente, los cambios en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes fueron capaces de generar un equilibrio entre los derechos y los deberes de los jóvenes. Esto quiere decir que a pesar de que los jóvenes son defendidos por la ley y están protegidos por los derechos infantiles y el Código de la Infancia y la Adolescencia, también son procesados y castigados por la ley en caso de delinquir o de cometer algún delito grave. Sin embargo, hay situaciones en las que este equilibrio se pierde y usualmente se dejan de lado las responsabilidades penales de los adolescentes, haciendo que estos se excusen en sus derechos para no ser juzgados debidamente y tener protección extra por ser jóvenes. Un ejemplo de este desequilibrio tiene que ver con una situación que a simple vista parece no ser problemática y es la relación entre los estudiantes de colegio y sus profesores. Cada año 800 profesores son amenazados, en el 80% de los casos por sus estudiantes, y 40 han sido asesinados desde el 2010. ¿Hay castigo para los menores? Con la creciente lucha por mantener siempre presentes los derechos de los jóvenes, se han dejado de lado sus deberes y se les ha empoderado de forma negativa, hasta el punto en el que a los estudiantes no les importa cometer delitos contra sus profesores porque saben que la ley los ayuda. En 2017 se presentó un caso en el que un estudiante del Colegio Naciones Unidas en Bogotá apuñaló y asesinó al rector del colegio para evitar una reunión con sus padres por haberle robado 20.000 pesos a otro estudiante. El estudiante, Ronald Jair Torres, confesó su crimen ante las autoridades al día siguiente y fue condenado a pasar 18 meses en un centro de menores. Después de esto fue puesto en libertad. Es por esto que este caso refleja la situación que se vive frecuentemente en los colegios de Colombia. En esta situación puede verse cómo el sistema penal para adolescentes falla constantemente, ya que por el hecho de tratar de mantener a los jóvenes seguros y protegidos, se dejan de lado las responsabilidades y deberes que estos deberían tener. A pesar de que Ronald fue juzgado, puede verse que hasta el crimen más atroz puede ser burlado teniendo como excusa los derechos de los menores. Tal vez se preguntarán, ¿cómo hacen los estudiantes para entrar con armas a sus colegios? Y la respuesta es simple. Lo hacen porque nadie se asegura de lo contrario. Se han hecho varios intentos de restringir el ingreso de estos objetos a los colegios, pero los padres y los estudiantes se han negado, con el argumento de que el derecho a la privacidad y la integridad de los jóvenes estaría siendo violado. Creemos que falta aclarar a los jóvenes su posición dentro de la sociedad, específicamente en el ámbito de la educación para evitar más crímenes y así que sean menos los adolescentes que delinquen.
Además, creemos que si estos se llegan a ver envueltos dentro de situaciones penales, la justicia debería ser más coherente con lo que está establecido dentro de los códigos y documentos de adolescentes y niños, en las que se afirma que sí pueden ser procesados y castigados por la ley. Claro está que esto debe aplicarse siempre sin dejar de lado los derechos de los jóvenes y niños.